En uno de los dormitorios, donde había una cama baja de color gris ceniza y muebles angulares, se desarrollaba una escena de gran tensión. El detective se encontró con una imagen en la que su padre conversaba con una joven de color visiblemente asustada. Junto a la puerta, pintada en un sutil tono gris, se alzaba la figura maciza del sargento Beley, apoyado en ella con sus anchos hombros. El sargento llamó la atención del detective hacia la alfombra. Una alfombra gris descolorida, sin adornos, yacía sobre el brillante suelo. En su superficie se distinguían claramente huellas de barro, y en el suelo lacado, entre la alfombra y la ventana abierta de par en par, era visible un arañazo recto que se estrechaba hacia el final, pareciendo una fina grieta en el hielo. El detective expresó su descontento con lo que veía. Con sarcasmo, señaló que dejar huellas de barro en ese rincón femenino era simplemente una barbaridad. El sargento replicó, señalando que las huellas habían sido encontradas, y preguntó sobre el arañazo. El detective, encogiéndose por el frío nocturno y la nieve que entraban en la habitación por la ventana abierta, observó una silla de acero tapizada en terciopelo, que estaba cubierta de camisones y sujetadores de mujer. En ese momento, el inspector padre del detective rompió el silencio, indicando que en esa habitación había algo que podría interesar a su hijo. El inspector dio la orden de llevarse a la chica, pero sin perderla de vista. ¿Qué habían descubierto los detectives en esa habitación y qué papel jugaba en todo esto la asustada joven? El sargento Beley, indicando con un gesto a la joven afroamericana, la condujo más allá de la lujosa alfombra y la empujó delicadamente hacia la puerta que daba al salón, donde reinaba una atmósfera de humo de tabaco y alegría desenfrenada. Tan pronto como la joven estuvo al otro lado de la puerta, el sargento la cerró con fuerza, como si la aislara de miradas indiscretas. Y Leary, por su parte, se acomodó en el suave cubrecama de lana y sacó lentamente un cigarrillo de su paquete. El inspector, que estaba cerca, estornudó ruidosamente 3 veces, inclinándose sobre su inseparable tabaquera. «Una situación verdaderamente horrible», murmuró pensativo, secándose la nariz con un pañuelo. Los reporteros, como buitres, ya están merodeando detrás de la puerta, listos para destrozar todo esto con titulares sensacionalistas. Un nidito de amor situado en plena Park Avenue, una encantadora excorista por alguna razón, siempre resultan ser bellezas. Y él, un conocido vividor y libertino. Una historia ideal para la prensa sensacionalista, ¿no es así? Y aún así, ¿sabes?, señaló Ellery con un ligero tono de irritación. A veces me parece que me tomas por un vidente. ¿Qué ha pasado aquí exactamente? ¿Un asesinato? En ese caso, ¿quién es la víctima? ¿A quién han arrestado? ¿Y de quién es al fin y al cabo este nidito de amor? Hace unos minutos me llamaron de la sede central y me ordenaron venir aquí inmediatamente. Eso es en esencia todo lo que sé. Fui yo quien ordenó al oficial de guardia que te llamara. El inspector, al rodear la alfombra, resbaló inesperadamente en el parqué brillante y apenas logró mantener el equilibrio. Maldita sea este suelo resbaladizo. Bueno, no importa, mejor échale un vistazo tú mismo. Chirriando, la puerta del armario empotrado se abrió, revelando una escena espantosa. En el suelo, como una muñeca desechada, yacía una figura inmóvil. Los pliegues colgantes de la ropa ocultaban la cabeza, y las piernas largas y desnudas estaban toscamente atadas por los tobillos con medias de seda, lo que añadía dramatismo a la escena general. Ellery, con horror manifiesto, examinó el cuerpo sin vida, desde la cabeza hasta las puntas de los dedos de los pies. Era una mujer, vestida solo con un kimono, bajo el cual no había nada más que el vacío que le helaba la piel. Inclinándose, apartó con cuidado las telas que estorbaban.
La cabeza de la desafortunada cayó sin fuerza sobre su pecho, y los cabellos claros como una cascada dorada se desparramaron caóticamente por su rostro, ocultando los últimos instantes de su vida. Bajo los mechones enredados se veía una tela áspera, fuertemente apretada sobre sus ojos, nariz y boca, como sellando para siempre su grito de desesperación. Las manos estaban torcidas de forma antinatural hacia la espalda, lo que atestiguaba una lucha brutal por la vida. Ellery se enderezó, levantando las cejas con mudo asombro. «Estrangulada con ese trapo», constató el inspector con impasibilidad. Su voz sonaba como una sentencia. «Parece que alguien la metió sin piedad en ese armario, después de atarle las manos, los pies y la cara para que no pudiera impedir el crimen». «Olvidando, sin embargo», murmuró Ellery, estirando el cuello y mirando el estrecho espacio a su alrededor, «que para seguir existiendo en este mundo mortal es necesario respirar. ¿Cómo se llama?» «Lily Devine», respondió el inspector Quinn con voz sombría, como escupiendo las palabras. «No puede ser, la mismísima divina Lily». Los ojos grises de Ellery se encendieron con un repentino reconocimiento. «Y yo que pensaba que su estrella se había apagado hace tiempo en los escenarios. Así fue precisamente hace varios años. Lily abandonó el programa de televisión Los Escándalos de Jeffy. Si se fue por voluntad propia o fue despedida, se desconoce con certeza. Poco después, unió su vida a la de un hombre y se casó con él, pero su matrimonio duró solo 3 meses, tras lo cual se divorció. Desde entonces, Lily se convirtió en una conocida cortesana de Park Avenue, cambiando constantemente de residencia dentro de esa calle, de modo que pronto no quedó ningún conserje, ascensorista o agente inmobiliario que no la conociera. Para los agentes inmobiliarios, estas personas son un verdadero hallazgo, una especie de maná del cielo. En otras palabras, es una dama de dudosa reputación, ¿no es así?, se escuchó la pregunta. «Sí, si se quiere expresar con la máxima tacto», fue la respuesta. En ese momento la mirada de Ellery se posó por tercera vez en la ventana abierta, una de las 3 del dormitorio. Las otras 2 ventanas estaban firmemente cerradas. La ventana abierta era la única por la que se podía acceder a la escalera de incendios. «¿Y quién pagaba todas estas diversiones?», preguntó Ellery. «Esa es una historia bastante interesante», dijo el viejo caballero, cerrando la puerta del armario con el pie y dirigiéndose a la ventana abierta. «Intenta adivinar». «Vamos, padre, sabes que no soy bueno adivinando», respondió Ellery. «Joseph Sherman», anunció el inspector. «¿El banquero?», preguntó Ellery. «El mismo», confirmó el inspector con amargura en la voz, suspirando. «El dinero es una verdadera maldición. Uno empieza a comprar juguetes caros. ¿Y quién iba a pensar que le pasaría algo así al propio Joseph Sherman? Un pilar de la moral, un hombre de familia ejemplar, con una esposa encantadora, una hija adulta y todo lo que se puede comprar con dinero, que asiste regularmente a la iglesia». El inspector miró por la ventana hacia la escalera de incendios, cubierta por la plateada luz de la luna. Y al final, esta es una historia tan triste. El sargento Beley, sintiendo una molestia en la espalda, se giró bruscamente para enfrentar el molesto ruido. A sus oídos llegaron súplicas de hombres, entrelazadas con negativas femeninas. «Por favor, no tengo ninguna información. No sé nada». Sin poder soportar la presión, Beley abrió la puerta y con voz atronadora ordenó: «Fuera», tras lo cual la cerró con fuerza delante de los reporteros, ávidos de sensaciones. En ese momento, una desconocida se deslizó en el dormitorio. Sus ojos curiosamente escrutaban el entorno. Era una joven, apenas de 18 años, pero su figura denotaba madurez,
y la expresión de su rostro revelaba una mirada sabia y fatigada para su edad. Lucía un abrigo de visón y un elegante sombrero. «¿Quién es usted, señorita?», preguntó el inspector dando un paso hacia la inesperada visitante. Las pestañas de la joven parpadearon sorprendidas. Recorriéndola mi habitación con la mirada en busca de algo o alguien, respondió rápidamente: «Soy Rosanna Sherman. ¿Dónde está mi padre?». El inspector no pudo ocultar una mueca de decepción. «Este no es un lugar apropiado para usted, señorita Sherman. En el armario empotrado se ha encontrado el cuerpo de una mujer muerta». «Ah, ya veo», susurró la joven conteniendo la respiración. Sus ojos húmedos no se apartaban de la puerta del armario. «¿Pero dónde está mi padre?». «Siéntese, por favor», le ofreció el Eri, y la joven obedeció sin dudarlo. «Él no está aquí, señorita Sherman», dijo el inspector en tono tranquilizador. «Me temo que tenemos noticias tristes para usted y su madre. Ha sido secuestrado». La joven, envuelta en la ansiedad, miró a su alrededor tratando de comprender lo que veía. «¿Secuestrado? Pero esta es la casa de una mujer», se escuchó en su voz llena de asombro. El Eri, manteniendo la calma, dijo: «Pronto lo sabrá todo. O quizás ya sabe la verdad». Con dificultad la joven confesó: «Él vivía con ella». El inspector, observando atentamente su reacción, preguntó: «¿Su madre sabía de esto?». Hubo una breve pausa antes de que respondiera. Yo no lo sé». El inspector continuó el interrogatorio. «¿Y cómo se enteró usted de esto?». En voz baja, como compartiendo un secreto íntimo, ella dijo: «De estas cosas siempre te enteras». Se hizo un silencio, roto solo por el suave tic-tac de un reloj. El inspector, evaluando el estado de la joven con una mirada penetrante, se dirigió a la ventana, sumido en sus pensamientos. «¿Su madre viene para acá?», preguntó. «Sí, ya no podía esperar más. Ella vendrá con Bill. Me refiero al señor Kettering, uno de los vicepresidentes del banco de papá», explicó la joven, expresando su impaciencia. De nuevo, el silencio se apoderó de la sala. El Eri, sin prisa, apagó su cigarrillo en el cenicero. Luego se acercó a la alfombra y la observó atentamente, como intentando descifrar señales ocultas. Sin levantar la vista, se dirigió a su padre. «¿Qué pasó, papá? La señorita Sherman debe saber todos los detalles. Quizás ella pueda ayudarnos». La joven, aferrándose a esa idea, exclamó: «Sí, sí». El inspector se giró bruscamente, mirando al techo como si buscara allí una respuesta. Hace unas 2 horas, aproximadamente a las 7:30, Sherman entró en el portal de este edificio. El portero lo recordaba bien. Tenía el aspecto habitual, no se distinguía de otros días. El ascensorista lo subió al 6º piso y vio cómo el anciano, tras una breve pausa, sacó una llave y abrió la puerta principal de este apartamento. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver. Nadie más ha entrado aquí, al menos por la entrada principal. ¿Existen formas alternativas de entrar en este edificio?, se escuchó la pregunta. «Sin duda, y no una», fue la respuesta. En la planta baja, por la parte trasera, hay una entrada destinada a los proveedores. También hay una escalera de servicio, y aquí está la salida de incendios. El inspector señaló la ventana que estaba a su espalda. «Por cierto, unos 30 minutos antes de tu llegada, la joven de color con la que estuve hablando antes de tu llegada, la criada, regresó». La señorita Sherman escuchaba cada palabra, inmóvil y de vez en cuando echando un vistazo al armario empotrado. El Eri frunció el ceño. «¿Regresó de dónde exactamente?», preguntó. «Lily la había dejado ir por un par de horas», explicó el inspector. «Según la chica, es una práctica muy habitual cuando espera al señor Sherman. Bueno, al regresar la criada,
La puerta principal estaba cerrada. Intentó usar su llave, pero fue inútil, ya que la puerta estaba cerrada por dentro con un cerrojo. Al final, tuvo que llamar al administrador. «Ya lo sé», interrumpió Ellery con impaciencia. Al final forzaron la puerta. Yo mismo vi las marcas de la cerradura forzada cuando entré. Y encontraron a Lily en el armario. «¿Qué prisa tienes?», replicó el inspector. No encontraron nada. Y forzaron la puerta del dormitorio. «Ya veo», dijo Ellery en un tono extraño. Entonces también estaba cerrada. De hecho, la habitación estaba en completo desorden y en la alfombra se veían huellas de barro reciente. Rosanna Sherman, al mirar la alfombra, de repente tembló y, cerrando los ojos, apenas logró mantenerse en pie. Los labios pálidos de la joven delataban su conmoción. Según informó el inspector, el administrador, al descubrir la inquietante escena, con sensatez no tocó nada y llamó de inmediato a la autoridad, que fue quien encontró el cuerpo. Un macabro añadido a esta escena fue una nota, clavada en la cama. «Una nota», susurró la señorita Sherman, abriendo los ojos de nuevo. Ellery, tomando la ominosa hoja de manos del inspector, leyó en voz alta su contenido. «Sherman está en nuestro poder y será liberado tras el pago de $50,000, según las instrucciones que se darán más adelante. Se desaconseja categóricamente contactar a la policía. Encontrarán a la mujer sana y salva en el armario empotrado». El texto estaba escrito en mayúsculas y no tenía firma. El inspector, con amarga ironía, señaló que para escribir el mensaje se habían utilizado papel y lápiz de Lily, añadiendo que era un mensaje muy exquisito. Ellery, asintiendo con el inspector, comentó que la nota, a pesar de su concisión, poseía una peculiar y sombría elegancia. En ese momento, su mirada volvió a dirigirse a la ventana que daba a la escalera de incendios. «Viva y salva». «Sí», repitió la señorita Sherman como un eco. La joven relató que aproximadamente una semana antes, su padre había recibido otra nota. Ella lo sorprendió leyéndola a altas horas de la noche. Él intentó ocultar el mensaje, pero ella insistió en saber su contenido. En aquella nota, los delincuentes exigían $25,000 por protección, amenazando con asesinato o secuestro con un rescate posterior de $50,000 en caso contrario. La súbita pérdida de control hizo que la joven se levantara bruscamente de la silla. En sus ojos brillaban chispas de desesperación. «¿Por qué no hacen nada?», exclamó en un arrebato de ira y miedo. «Quizás en este mismo momento lo están torturando o, peor aún, lo están matando». Incapaz de contener las emociones, rompió a llorar, tras lo cual se dejó caer exhausta en la silla. El inspector, manteniendo la calma, intentó tranquilizarla. «Vamos, señorita Sherman, anímese, piense en su madre», dijo con voz preocupada. «Esta noticia será un golpe mortal para ella», sollozaba la joven, imaginando el dolor de su madre. «Debería ver su cara». Ellery, tratando de desviar su atención, preguntó: «¿Dónde está la primera nota, señorita Sherman?». La joven levantó su rostro lloroso y respondió: «Papá la destruyó. Me dijo que guardara silencio al respecto, diciendo que era solo el disparate de un loco al que no valía la pena prestarle atención». Ellery negó con la cabeza con tristeza, para luego volver a mirar por la ventana abierta. «Si la puerta del dormitorio», murmuró dirigiéndose hacia ella. El sargento Beley se apartó en silencio, dejándolo pasar. La puerta no tenía cerradura, pero desde el lado del dormitorio estaba equipada con una manija, cuyo giro activaba un cerrojo oculto. Ellery asintió distraídamente, confirmando sus suposiciones. Sí, estaba cerrada por dentro. Por lo tanto, los intrusos entraron por la ventana.
Exacto, confirmó el sargento. La ventana era pequeña, con el cristal inferior levantado. En el alféizar había una jardinera con tierra y tallos secos de geranios. Esta jardinera, que ocupaba todo el ancho del alféizar, alcanzaba 1 pie de altura, dejando por encima de sí solo unos 2 pies de espacio libre. No era posible moverla de su sitio, ya que estaba firmemente incrustada en el estrecho alféizar. Ellery, asomándose por la ventana, fijó su mirada en la plataforma metálica de la escalera de incendios. El manto blanco de nieve que la cubría estaba salpicado de claras huellas de calzado. En otros lugares, la capa de nieve permanecía intacta, virginalmente pura. La atención de Ellery se centró en las huellas que se extendían hacia arriba y hacia abajo por los escalones metálicos, que conducían a un callejón oscuro. Bajó la vista y, hasta donde le permitía la visibilidad, notó que las huellas de los zapatos conservaban su nitidez en todo el trayecto. Al borde mismo del alféizar, la nieve formaba un montículo intacto, sin una sola huella. «Y ahora», dijo el inspector con imperturbable calma, «mira la alfombra». Ellery metió rápidamente su cabeza helada de nuevo en la habitación. Sabía perfectamente qué secretos podía revelar aquella alfombra. 3 pares de zapatos de hombre diferentes habían dejado su huella sucia en el pelo gris. Los 3 pares eran de tamaño considerable, pero el primero destacaba por su forma puntiaguda, el segundo por una punta más roma, y el tercero era completamente cuadrado. Las huellas se dirigían en diferentes direcciones, y la alfombra misma estaba arrugada, como si en ella se hubiera librado una feroz lucha. Las fosas nasales de Ellery se agitaron con un presentimiento. «Sin duda quieres decir», dijo lentamente, «que en estas huellas hay algo inusual». «Sin duda estamos ante una mente muy perspicaz», comentó el inspector con ironía. «Por eso mismo le he llamado la atención sobre este caso, conociendo su inclinación por este tipo de rompecabezas. Nuestros expertos han examinado minuciosamente tanto las huellas dentro de la habitación como las que conducen al exterior». «¿Cuál es su conclusión?». Ellery, sumido en sus pensamientos, dijo: «Es evidente que los primeros pasos dejaban huellas menos claras, especialmente en la zona de los talones. Y lo más notable es que los talones derechos, en muchos casos, apenas se marcaban». «Completamente cierto». «Y lo más sorprendente es que los 3 implicados en este asunto tenían problemas para moverse», confirmó el inspector. Ellery, encendiendo un nuevo cigarrillo, replicó: «¡Qué tontería!». El inspector exclamó asombrado: «¿Qué? No puede ser. Me niego a creerlo. Es simplemente increíble. Y esto me lo dice un hombre de su experiencia». Sonrió el viejo caballero. «No se trata solo de cojera, sino de que los 3 cojeaban de la misma pierna, la derecha». Ellery, alzando la voz, volvió a declarar: «Afirmo que es imposible». La joven abrió la boca asombrada, y el inspector levantó las cejas sorprendido. «Los mejores expertos de nuestro departamento en análisis de huellas afirman que no solo es posible, sino que es un hecho innegable en este caso. No me interesa en absoluto lo que afirman. 3 cojos». Ellery se encogió de hombros con desdén, expresando su duda. En ese momento, el sargento Bailey abrió la puerta apresuradamente. Afuera reinaba el caos. Un denso humo de tabaco se filtraba en el dormitorio y se oían fuertes voces. Una mujer pequeña y un hombre alto y atlético intentaban zafarse de los molestos reporteros, que los rodeaban como moscas a un tarro de miel. El sargento, dando órdenes, comenzó a dispersar a la multitud, restableciendo el orden. El inspector invitó cordialmente a los recién llegados al despacho y luego cerró la puerta con fuerza. Una de las visitantes, al ver a la joven que se había levantado para recibirla, se apresuró hacia ella, y ambas mujeres,
Al encontrarse en un abrazo, se entregaron a un llanto inconsolable. Ellery, sintiéndose incómodo, saludó. «Hola, Kettering». El hombre alto, con evidente preocupación en el rostro, respondió. «Hola, Quinn. Menuda situación. Pobre viejo Joseph. Y esa mujer fatal». El inspector, con curiosidad en la mirada, preguntó. «¿Se conocen?» Ellery respondió evasivamente. «Nos hemos encontrado un par de veces en clubes». Kettering, un soltero joven y exitoso, era bien conocido en los círculos sociales de Nueva York. Le gustaba el polo, criaba perros de raza y poseía un yate de carreras. Sus fotografías aparecían a menudo en los periódicos. En ese momento, se movía por la habitación como una bestia enjaulada, evitando claramente el contacto visual con las mujeres que lloraban. La habitación se llenó rápidamente de voces. El inspector, Rosanna y la señora Sherman intercambiaban animadamente comentarios. De pie junto a la ventana abierta, Ellery, a través de la neblina de sus propias cavilaciones, oía cómo el inspector explicaba con solicitud la situación. Kettering seguía caminando silenciosamente, con paso felino por el parqué. La señora Sherman, secándose las lágrimas de la cara, se sentó en la silla de terciopelo. Tenía unos 40 años, aunque parecía más joven. Su aspecto denotaba aristocracia, cierta realeza, dignidad y belleza que ni siquiera las circunstancias dolorosas podían quebrar. La señora Sherman, apretando fuertemente la mano de su hija, confesó que hacía tiempo que sabía de la relación de Joe con otra mujer. Se dirigió a su hija, diciéndole que lo había ocultado, pero que ahora era el momento de decir la verdad. La mirada de la mujer se dirigió al hombre alto, y le preguntó si él lo sabía. En el rostro de la señora Sherman se reflejó un profundo dolor. Kettering se sintió visiblemente avergonzado y, a regañadientes, confirmó sus palabras. Intentó justificar a Joe, diciendo que esa relación no significaba nada para él, y que Enid debía entenderlo. Con tristeza en la voz, la señora Sherman añadió que todas esas aventuras nunca habían importado. Joe había sido bueno con ella, con Rosanna y con todos los que le rodeaban, pero lamentablemente era débil. El inspector, que escuchaba atentamente su relato, preguntó si Joe había tenido otras relaciones extramatrimoniales. La señora Sherman confirmó su suposición, señalando que a una mujer le resultaba difícil ser engañada. Se apretó las manos enguantadas, recordando el pasado. Una vez, Joe se dio cuenta de que ella lo sabía todo y se avergonzó. Juró que no volvería a ocurrir, pero por desgracia la promesa se rompió. Sin embargo, como recalcó la señora Sherman, Joe siempre volvía a ella, porque solo la amaba a ella. Parecía que la señora Sherman hablaba más para sí misma que para los demás, como si intentara encontrar una justificación para lo sucedido. La joven, sin soltar la mano de su madre, negó con la cabeza con enojo, expresando su desacuerdo con sus palabras. Kettering interrumpió el flujo de las insignificantes réplicas de Enid, enfatizando su inoportunidad en la situación actual. Luego dirigió su mirada inquisitiva al inspector, buscando conocer su opinión sobre la seriedad de las intenciones de los secuestradores. En respuesta, el viejo detective solo volvió a preguntar con brusquedad, como si traspasara la responsabilidad de evaluar la situación al propio Kettering. En ese momento, la señora Sherman, incapaz de soportar la tensión, se levantó de golpe. Se dirigió a su marido suplicándole que tomara medidas inmediatas para salvar a Joe. En su voz sonaba el pánico al hablar de su disposición a pagar cualquier suma, con tal de recuperar a su hijo sano y salvo. El inspector, sin embargo, se mantuvo inflexible, señalando la necesidad de coordinar tales acciones con el comisario y de hecho distanciándose de la toma de decisiones. Kettering replicó bruscamente,
acusando al inspector de inacción y subrayando la naturaleza criminal de los secuestradores, quienes, en su opinión, no se detendrían ante nada. Insistió en que la vida de Joe era inconmensurablemente más importante que cualquier consideración financiera. Ellery, buscando encauzar la conversación por un camino constructivo, interrumpió la discusión y preguntó a Kettering sobre la situación financiera del señor Sherman. Kettering, sorprendido, aseguró que las finanzas estaban en orden y preguntó con sospecha a qué se refería Ellery. En sus ojos brilló la preocupación. Ellery, manteniendo la calma, le recordó a Kettering que él sabía de la relación del señor Sherman con Lily Devine, y preguntó si el propio señor Sherman sabía que Kettering estaba al tanto de esa relación. Kettering bajó la mirada y apenas murmuró, reconociendo su razón. Recordaba haber advertido a Joe sobre la peligrosa relación, previendo problemas inminentes debido a esa mujer fatal, cuyo pasado, como se descubrió, estaba manchado por vínculos con el mundo criminal. De repente, se le encendió la bombilla y exclamó, dirigiéndose al inspector con una revelación en los ojos. El inspector, al parecer, estaba intrigado por la repentina revelación de Kettering. Rosanna, corriendo hacia el hombre alto, preguntó ansiosamente qué se le había ocurrido. Kettering, de nuevo deambulando por la mi habitación, explicó que al mencionar el mundo criminal, había recordado algo importante. Le preguntó al inspector si sabía quién había sido el principal amante de esa mujer. El inspector, con una sonrisa, confirmó que, por supuesto, había sido McMckee, un conocido gánster. La señora Sherman, presa del horror, susurró ese nombre como si pronunciara una maldición. Kettering, enrojecido de indignación, se dirigió al inspector con un reproche, preguntándole por qué no hacía nada si lo sabía todo. Insistió en que McKee, sin duda, estaba detrás de todo este crimen. Ellery, dirigiéndose a su padre, preguntó fríamente por qué no le había informado de la implicación de McKee en este asunto. El inspector explicó que simplemente no había habido una oportunidad adecuada, pero aseguró que ya había enviado a sus hombres tras la pista del gánster. El anciano, meneando la cabeza, añadió que no podía prometer nada a la señora Sherman, pues McKee bien podría no estar implicado o tener una coartada de hierro, ya que era extremadamente astuto. El inspector propuso que todos se fueran a casa y les confiaran el caso, asegurando que aún había tiempo, pues los criminales debían comunicar sus exigencias de rescate. Concluyó que la situación no era tan mala. A Kettering se le encargó acompañar a las damas, y el inspector prometió mantenerlos informados. «Por favor, permítanos quedarnos aquí», dijo la señora Sherman apenas audible. En ese momento, la puerta detrás de Bailey se abrió con un estruendo, y dos camilleros uniformados entraron en la habitación llevando una camilla. Las mujeres, como animales acorralados, palidecieron de terror y se encogieron. Kettering se apresuró hacia ellas, intentando calmar sus cuerpos temblorosos. Todos los presentes intentaron no mirar hacia el siniestro armario. «¿Y qué hay de McKee?», susurró Ellery dirigiéndose a su padre, mientras los empleados de la morgue realizaban su sombrío trabajo junto al armario. «La pista es lo suficientemente fresca». «Más que suficiente, hijo mío. Sabía, por supuesto, que Lily y McKee habían tenido una relación hace un par de años, pero al interrogar a la telefonista de abajo antes de tu llegada, descubrí algo aún más interesante». «¿Llamó él aquí esta noche?», preguntó Ellery con vivacidad. «No, llamó ella. Poco antes de las 8 de la noche le pidió a la telefonista que la conectara con un número perteneciente al cuartel general de la banda de McKee. La telefonista, siendo una persona curiosa, no pudo evitar escuchar la conversación. Lily se dirigió al hombre llamándolo Mac y le rogó que viniera a verla de inmediato.
Según la telefonista, la voz de Lily sonaba extremadamente agitada y deprimida. ¿Y McKee realmente vino? El conserje afirma que no, pero en el edificio hay otras entradas. Ellery levantó las cejas sorprendido. De hecho, pero si Lily Devine lo llamó a las 8, ¿cómo pudo él? En el rostro del inspector apareció una sonrisa irónica. Ya tengo una cierta idea sobre este caso, declaró. Mientras tanto, los empleados de la funeraria bajaron el cuerpo del difunto a la camilla con un sordo golpe. La señora Sherman parecía al borde del desmayo. Kettering, apoyándola, le decía algo en voz baja, tratando de calmarla. Ellery, observando la escena, se dirigió en voz baja a su padre. Coinciden las huellas en la nieve registradas en la plataforma y los escalones de la escalera de incendios con las encontradas en la alfombra. Sin duda alguna fue la respuesta inmediata del inspector. ¿Guardaba Sherman su ropa aquí? Continuó Ellery con el interrogatorio. Mi querido hijo, dijo el inspector con un toque de irritación en la voz. ¿Tendré que masticarte de nuevo las verdades más simples? Naturalmente guardaba sus cosas aquí. En cuanto a los zapatos, ese aspecto ya lo hemos examinado minuciosamente. Todos sus zapatos están en su lugar. Las tallas coinciden entre sí, pero ninguna de ellas coincide con las huellas encontradas en la alfombra o en la nieve. Así, llegamos a la conclusión de que en el crimen participaron al menos 3 personas. Ninguna de las huellas dejadas pertenece a Sherman. ¿Estaban sus zapatos secos?, insistió Ellery. ¿Cómo lo sabes?, exclamó el inspector. En el pasillo encontramos sus galochas mojadas. ¿Sufría Sherman de cojera? Siguió otra pregunta. ¿Cómo diablos voy a saber eso?, gruñó el anciano con evidente irritación. Los empleados de la morgue, tomando las asas de la camilla, sacaron el cuerpo de la habitación, sumiendo a los presentes en un silencio opresivo. La repentina pregunta del detective sacó a la señora Sherman de su estupor. «Señora Sherman, dígame». Su esposo cojea al caminar. La mujer se estremeció de sorpresa, como si hubiera recibido un golpe. «¿Cojea?», preguntó con voz que denotaba incomprensión e incluso miedo. No, qué va. Él nunca ha tenido problemas al caminar. Ellery no se rindió. Entiendo. Y quizás alguno de sus allegados o conocidos sufre de cojera. Kettering, que hasta entonces había guardado silencio, no pudo más y estalló. «¿Qué tonterías dice?», rugió clavando la mirada en el detective. «¿Por qué no se concentra en ese cobarde asesino de McKee? Deje de perder el tiempo con preguntas sin sentido». El inspector, que hasta entonces había observado la escena, decidió intervenir. «Creo que lo mejor es que todos se vayan a casa», dijo con voz cansada. «Ya hemos ido demasiado lejos con nuestras conjeturas». Pero Ellery se mantuvo firme. «Espere», interrumpió al inspector. «Necesito hechos precisos. Las huellas encontradas en la escalera de incendios también indican que la persona cojeaba». El inspector frunció el ceño. «Sí, así es. Escuche, Ellery. ¿A dónde quiere llegar?». «Yo mismo aún no lo sé», respondió Ellery con fastidio en la voz. «Me preocupa una circunstancia. 3 cojos. Esto no puede ser una simple coincidencia». Dirigió su mirada a la señora Sherman. «Señora Sherman, ¿su marido es un hombre grande?». «Sí, mucho», respondió ella pareciendo desconcertada por la pregunta. «Mide 6 pies y 3 pulgadas y tiene una constitución imponente». Ellery asintió satisfecho y preguntó en voz baja a su padre. «Papá, entre las huellas en la nieve no hay ninguna que pertenezca a Sherman». «No, Ellery. Parece que lo llevaron en brazos, posiblemente después de haberlo aturdido previamente». De repente, sobre el hombro del inspector se escuchó una voz grave y ronca.
El arañazo. El inspector se giró. «Ah, ¿eres tú, Thomas? ¿A qué te refieres?» El sargento Bailey, con los ojos brillando de entusiasmo, expuso su versión de los hechos. Señaló el arañazo en el suelo que se extendía desde la alfombra hasta la ventana, y sugirió que el cuerpo de la víctima fue arrastrado hasta la ventana, pasado por el alféizar y bajado. En su opinión, los criminales entraron en la habitación por la escalera de incendios. Presenciaron una escena romántica entre los dos amantes. Ataron y amordazaron a la mujer, y a Sherman lo aturdieron con un golpe en la cabeza y lo arrastraron. El inspector lo interrumpió, declarando que el arañazo muy probablemente era una falsificación, hábilmente creada con un tacón. Expresó impaciencia y propuso no perder el tiempo en más divagaciones. En ese momento, Kettering intentó intervenir, declarando su intención de abandonar la escena del crimen y expresando su esperanza de que la investigación concluyera con éxito. Sin embargo, Ellery le pidió apresuradamente que se quedara, deseando escuchar la continuación del relato de su padre. De repente, un grito ronco llegó desde la habitación contigua. Bailey abrió la puerta de golpe y encontró en el abarrotado salón a dos detectives enzarzados en una pelea con un hombre grande, vestido con un abrigo de lana de camello. Los fotógrafos, eufóricos por la inesperada suerte, comenzaron a disparar sus cámaras sin parar. Otros dos desconocidos, gruñendo y sin oponer resistencia, estaban inmovilizados contra la pared por otros detectives. El inspector, interrumpiendo la confusión reinante, hizo una pregunta dirigida a todos los presentes. Los sonidos de la lucha cesaron al instante, y el corpulento hombre que hasta entonces se había resistido con ferocidad, de repente mostró signos de lucidez. En ese momento el anciano se dirigió al forzudo con reproche. «McKee, no esperaba esto de ti, Mac. Pelear no es propio de ti. Me avergüenza. Vamos, señores, libérenlo. Estoy seguro de que se comportará decentemente». En respuesta, el hombre simplemente se encogió de hombros con desdén, haciendo que los detectives que hasta entonces lo habían retenido salieran despedidos. «Menudos agentes de la ley», gruñó con evidente desprecio. «Nos vamos», declaró Rosanna, esperando abandonar el lugar de los hechos. Sin embargo, el inspector, sin volverse, le replicó con una sonrisa astuta. «Todavía no, querida. Entra Mac. Thomas cierra la puerta. ¿Y ustedes?», se dirigió a los detectives. «Hagan compañía a los amigos de McKee». Tras estas palabras, todos regresaron al dormitorio. El hombre alto, llamado McKee, ahora se mostraba claramente cauteloso. Su rostro expresaba amenaza, párpados pesados, como los de un sapo, cubrían sus ojos, y labios flácidos y gruesos enmarcaban un mentón poderoso. La esposa y la hija del señor Sherman secuestrado, visiblemente pálidas, se apretujaban junto a Kettering, buscando su protección. En los ojos del gánster brilló por un momento una malicia bestial, pero era evidente que se sentía extremadamente incómodo. «¿Sabes por qué te detuvimos, Mac?», preguntó el inspector Quinn con voz insinuante, mirando fijamente los ojos hostiles del gigante. «Usted está loco, inspector», replicó McKee con brusquedad. «Ni...». Luego su mirada se deslizó rápidamente por los rostros de los Sherman. Kettering, Ellery, se detuvo en la alfombra, la ventana abierta y la puerta del armario empotrado. «Nadie me detuvo. Yo vine aquí por mi cuenta, y sus policías se me echaron encima de repente», declaró con descaro. El anciano esbozó una sonrisa irónica, dando a entender que veía perfectamente los verdaderos motivos de la visita. Dijo con una mueca que McKee, por supuesto, simplemente había decidido hacer una visita amistosa y ver a Lily. Bailey, como una sombra, se quedó inmóvil junto al gánster.
Eran prácticamente idénticos en complexión, de la misma altura, con hombros poderosos y anchos. Sin embargo, McKee permaneció impasible. Admitió que era cierto y exigió explicaciones. ¿Dónde estaba Lily y qué había pasado exactamente? En respuesta, escuchó una pregunta retórica. McKee, irritado, replicó que si lo hubiera sabido, no se habría molestado en preguntar. El inspector lo elogió con burla, señalando que McKee seguía siendo tan astuto como siempre. Luego preguntó si alguna vez había visto a esas personas. McKee echó un vistazo rápido a Kettering y a las dos mujeres, tras lo cual negó con la cabeza. Declaró que no sabía quiénes eran y que no tenía el honor de conocerlas. El inspector, sin ocultar su sarcasmo, enumeró a los presentes: la señora Sherman, su hija y el señor Kettering, socio comercial de Joseph Sherman. Siguió una pregunta retórica sobre lo que eso implicaba. De repente el inspector, alzando la voz, arremetió contra McKee. Lily ha sido asesinada y Sherman ha sido secuestrado. ¿Es que eso no significa nada para él? El rostro moreno del gánster perdió ligeramente su color. Con asombro preguntó si realmente habían matado a Lily y si había ocurrido allí. Recorrió la habitación con la mirada, como buscando su cuerpo. El inspector confirmó que Lily había sido estrangulada con un trapo justo allí. Reconoció que no era del todo el estilo de McKee, ya que para él era un método demasiado sofisticado. Sin embargo, el secuestro, en opinión del inspector, sí era propio de él. El grandulón se encogió, asemejándose a una tortuga de Galápagos que se retira en su caparazón. Sus hombros cayeron sin fuerza, y su mirada se redujo a rendijas apenas visibles. Si usted cree que estoy implicado en este crimen, simplemente se ha vuelto loco, inspector. Tengo una coartada irrefutable. Usted es un asesino despreciable, declaró Kettering inesperadamente, como un trueno que impactara a los presentes. McKee se giró bruscamente, agarrando instintivamente algo oculto bajo su abrigo. Sin embargo, controlándose, se obligó a relajarse. ¿Dónde está Joe Sherman?, preguntó con una amenaza velada. Antes de que el sargento Bailey y el Leary pudieran hacer nada, Kettering se lanzó hacia adelante y le propinó a McKee un golpe demoledor en la mandíbula. El sonido del golpe fue tan claro y potente que pareció el chasquido de un trozo de carne cruda contra el pavimento. McKee solo parpadeó rápidamente y se tambaleó ligeramente, pero ni siquiera intentó responder a la agresión. Sin embargo, su mirada clavada en Kettering estaba llena de odio, como un fuego a punto de estallar. Rosanna e Enid Sherman, llorando a mares, se aferraron a los brazos de Kettering, intentando detenerlo. El Leary soltó una maldición, y el sargento Bailey se interpuso rápidamente entre los dos hombres, evitando más violencia. «Basta», dijo el inspector Quinn con autoridad. «Llévelo de aquí, Kettering, y a ustedes, señoritas, les pido que abandonen la habitación». Bajando la voz añadió: «Ese golpe imprudente fue un gran error por su parte, Kettering». Este solo suspiró pesadamente y bajó los brazos sin fuerza. Las dos mujeres lo sacaron apresuradamente de la habitación, donde inmediatamente fueron rodeadas por una excitada multitud de reporteros, ávidos de sensaciones. La mirada de McKee estaba clavada en la puerta gris, tras la cual había desaparecido su oponente. Murmuró algo ininteligible, apenas moviendo los labios, como si pronunciara una maldición. «La noche de este día, Lily se puso en contacto con usted, ¿no es así?», preguntó el inspector, observando atentamente la reacción del sospechoso. El gánster, al parecer, sopesaba cada una de sus respuestas, y lentamente pasó la lengua por sus labios. «De hecho, hubo una llamada», confirmó. «¿Y qué necesitaba ella? ¿Cuál era el propósito de su llamada?», continuó el interrogatorio el inspector. «Ni idea.
Insistió en que usted viniera aquí, respondió el gánster con evasivas. Curioso. Ustedes dos compartieron techo con Lily alguna vez, ¿no es así? El inspector decidió abordar el tema desde otro ángulo. Usted lo sabe perfectamente, replicó McKee con brusquedad. Ella llamó alrededor de las 8 de la tarde, y ahora son casi las 10. El inspector entrecerró los ojos como resolviendo un complicado rompecabezas. Así que le tomó 2 horas llegar aquí desde el Bronx. Algunas circunstancias me retrasaron. Intentó justificarse el gánster. ¿Conocía a un tal Sherman? Cambió de repente de tema el inspector. He oído hablar de él, admitió McKee a regañadientes. Y sabía que Lily vivía con él. Siguió insistiendo el inspector. McKee se encogió de hombros, mostrando una indiferencia fingida. Mire, usted no tiene nada contra mí. Sí, lo sabía. ¿Y qué? Hace mucho que puse fin a mi relación con esa mujer. Cuando llamó, supuse que tenía algún problema y recordando viejos tiempos, decidí pasarme por aquí para saber qué pasaba. Supongo, interrumpió el Eri con suavidad, quien hasta ese momento había guardado silencio, que debería quitarse los zapatos, McKee. El gánster abrió los ojos asombrado. ¿Qué? Quítese los zapatos, repitió el Eri con paciencia. Bailey, por favor, descalce también a los 2 caballeros que acompañaban a McKee. Bailey salió de su habitación, y McKee, como un toro cegado, fijó su mirada inmóvil en la alfombra, salpicada de huellas de barro. Sin poder contener su fastidio, soltó una palabrota, echando una mirada de soslayo a sus enormes y toscos pies. Sin decir una palabra más, se dejó caer en la silla de terciopelo y comenzó a desatarse los botines, bastante manchados de barro. Excelente idea, observó el inspector con aprobación, dando un paso atrás. Poco después, Bailey regresó, llevando en sus manos 2 pares de zapatos mojados, mientras que desde el salón llegaban voces burlonas. El Eri, sin perder tiempo, procedió a examinarlos. Una vez terminado, le entregó los botines a McKee y los otros 2 pares de zapatos a Bailey, quien volvió a salir. «Fracaso, ¿eh?», sonrió el gánster calzándose los zapatos. «Ya les dije que estaban completamente locos. Bailey, ¿alguno de esos 2 cojea?», preguntó el Eri cuando el sargento regresó a la habitación. «No, señor. Todo está en orden». El Eri retrocedió, golpeando pensativamente un cigarrillo con la uña de su pulgar. McKee, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, ya se disponía a marcharse, pero el inspector lo detuvo. «Espera, McKee», dijo el anciano. «Me veo obligado a detenerte». «¿Qué pasa?», preguntó el gánster perplejo. «Lo detengo bajo sospecha de un crimen», dijo el inspector con calma. «Usted y Lily Devine tramaron un juego sucio con Sherman. Conociendo sus debilidades, usted le tendió a esa mujer, y él cayó en sus redes». El rostro del gánster se puso morado de ira. «Esta noche usted vino aquí, preparó una trampa, engañó a Lily, se deshizo de ella, dejó una nota y se llevó a Sherman. ¿Qué puede decir en su defensa? En un arrebato de ira les propuso que se fueran directamente al infierno». En cuanto a las huellas en la alfombra, razonablemente señaló que la pericia había demostrado claramente que las huellas no habían sido dejadas por su calzado. «Ah, astuto», espetó el inspector con desprecio, insinuando que el sospechoso simplemente se había cambiado de zapatos. «Intente probarlo», respondió este con audacia. McKee se dio la vuelta y abandonó la habitación, y Bailey lo siguió. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el Eri se dirigió a su padre. «¿Y qué hay de las huellas de cojera? ¿Acaso McKee y sus compinches estaban montando un espectáculo?» El inspector, visiblemente irritado, solo se retorció el bigote. «¿Por qué no?»,
Debo admitir que no tengo una explicación para ese hecho. Ellery se encogió de hombros, recordando. ¿No querías contarme algo? Sí, algo ha desaparecido de esta habitación, informó el inspector. «Desaparecido», exclamó Ellery sorprendido por la tardanza de esa información. «No me digas», interrumpió con advertencia, «que se trata de un maletín, un neceser o algo por el estilo». El inspector se quedó atónito ante la perspicacia de su hijo. «Por el amor de Dios, él, ¿cómo lo supiste?» La criada informó de la desaparición de un maletín vacío de piel de cocodrilo, propiedad de Lily Devine. Ella lo había visto en el armario empotrado poco antes de que Lily le pidiera que se fuera. Nada más desapareció. La intervención del detective Quincy marcó una nueva etapa en la investigación. «Belly, por favor, llame a la criada», ordenó. El sargento, sin perder tiempo, llevó al despacho a la asustada joven. Ellery, sin andarse con rodeos, fue directo al grano. ¿Cuándo fue la última vez que se limpió este suelo? La joven, visiblemente sorprendida por la inesperada pregunta, abrió mucho los ojos. El inspector Quincy se estremeció involuntariamente ante la vehemencia del detective. «Hoy, señor», respondió la criada. «Especifique la hora», insistió Ellery. «Después del mediodía, señor. Yo misma me encargué de la limpieza. Y me atrevo a suponer hizo su trabajo a conciencia», dijo Ellery con un toque de irritación en la voz. «Bien, eso es todo. Sargento, acompáñela». «Pero él intentó objetar el inspector Quincy. «Todo encaja», murmuró Ellery sumido en sus pensamientos. «Pero lamentablemente falta un detalle clave. Sin él». Se mordió el labio pensativo. «Escuche, Quincy, ¿qué sabe usted de este caso?» «Todo y nada a la vez». «¿Qué haremos con Sherman?» «De acuerdo con los deseos de la señora Sherman, la prioridad es garantizar la seguridad de su esposo, y luego actuaremos según las circunstancias». «Bien», respondió el inspector con un toque de resignación en la voz. «Pero sigo sin entender». «Tres cojos», dijo Ellery pensativo. «Muy curioso». Mientras tanto, Joseph Sherman, exhausto y abatido, estaba sentado en el sillón de la oficina del inspector Richard Quincy, en Center Street, relatando su historia con voz temblorosa. Hacía una hora, la policía lo había encontrado en Pelham, en un estado de extremo agotamiento y desaliño. Al principio, solo preguntaba incoherentemente por el destino de su esposa y su hija. Era evidente que Sherman tenía hambre y no había dormido en varios días, como lo atestiguaban sus ojos enrojecidos. Estos acontecimientos se desarrollaron 3 días después del horrible hallazgo. El cuerpo de Lily Devine y la ominosa nota de los secuestradores. La policía, siguiendo el plan, mantuvo la neutralidad. Al día siguiente del asesinato, la señora Sherman recibió por correo una tercera carta, escrita con las mismas letras impresas, que contenía una reiterada demanda de rescate de $50,000 y detalladas instrucciones para la entrega del dinero. Kettering fue elegido como intermediario y entregó con éxito la suma requerida. Ayer se pagó el rescate, y hoy Sherman ya se encontraba en la jefatura de policía, donde su imponente figura temblaba por la tensión nerviosa y el cansancio. El inspector, manteniendo la suavidad en la voz, se dirigió con insistencia al señor Sherman para que arrojara luz sobre lo sucedido. «Señor Sherman, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Quiénes eran esas personas? Por favor, cuéntenos todo lo que sabe». Sherman, habiendo comido y bebido un sorbo de whisky, aún no podía controlar el temblor, como si lo atormentara un fuerte escalofrío. Apenas audiblemente murmuró: «Mi esposa». El inspector se apresuró a tranquilizarlo. Sí, señor Sherman, ella está bien.
Ya hemos enviado a buscarla. En ese momento, el sargento Belly abrió la puerta, y Sherman, levantándose con dificultad, lanzó un leve grito y se lanzó a los brazos de su esposa. Rosanna, aferrándose a su padre, lloraba inconsolablemente. Kettering, manteniéndose aparte, observaba en silencio lo que sucedía. Un silencio se cernió sobre la habitación, roto solo por los sollozos. «¿Esa mujer?», finalmente dijo Sherman titubeando. Enid Sherman, tocándole suavemente los labios con un dedo, lo interrumpió. «No es necesario, Joe. Yo lo entiendo todo. Gracias a Dios te encontramos». Se giró hacia el inspector y en sus ojos brillaron las lágrimas. «Inspector, ¿podríamos llevarnos a mi marido a casa ahora mismo?». El inspector objetó. «Señora Sherman, debemos aclarar completamente lo sucedido». El banquero, lanzando una mirada nerviosa a Kettering, dijo: «Bill, viejo amigo». Luego se dejó caer en el sillón, temblando por todo el cuerpo y sin soltar la mano de su esposa. «Inspector, le contaré todo lo que sé, aunque estoy muy cansado y sé muy poco». El taquígrafo registraba meticulosamente cada palabra pronunciada. Ellery, de pie junto a la ventana, estaba sumido en profundas reflexiones, lo que se evidenciaba en su ceño fruncido y su costumbre de morderse el labio. Esa fatídica noche, como de costumbre, me dirigí a su apartamento. Ella interpretó su papel con maestría. Comenzó su relato el señor Sherman. Sí, lo animó el inspector. «Por cierto, ¿sabía usted de su relación con el gánster McKee? Al principio no lo sospeché, y cuando la verdad salió a la luz ya me encontraba en una situación desesperada. Nunca me habría atrevido», confesó Sherman con amargura. La señora Sherman apretó fuertemente la mano de su esposo, a lo que él le respondió con una mirada penetrante. «Cuando estábamos solos. Sonó el timbre de la puerta. Ella fue a abrir y yo me quedé esperando. Quizás el miedo a ser descubierto me invadía. Luego sucedió algo incomprensible. Una mano me tapó la boca de repente». «¿La mano era de un hombre o de una mujer?», preguntó Ellery. «No puedo decirlo. Luego me acercaron un trapo a la cara con un olor dulzón, empalagoso y repugnante. Intenté resistirme, pero fue inútil. Después de eso, caí en la oscuridad. Al parecer me durmieron con cloroformo». «¿Sedado con cloroformo?». Esta pregunta provocó una reacción general. Todos los presentes se volvieron hacia Ellery, quien miraba fijamente a Sherman con un brillo febril en los ojos. «Señor Sherman», dijo lentamente, inclinándose hacia adelante, «¿quiere decir que permaneció inconsciente todo el tiempo posterior?». Sherman pronunció un breve sí, como si se esforzara por articular cada palabra. Ellery se enderezó bruscamente, sus ojos brillaron. «Ahí está, el detalle que se nos escapaba, la piedra angular de todo el rompecabezas», exclamó para luego dirigirse de nuevo a la ventana, sumido en sus pensamientos. «El detalle que faltaba», balbuceó el banquero con evidente confusión en su voz. Kettering, incapaz de soportar la tensión, lo interrumpió. «Acabemos con esta farsa. Joe no está en condiciones de soportar un interrogatorio ahora». Sherman se tocó los labios con una mano temblorosa. «Cuando desperté tenía náuseas. Estaba atado de pies y manos, y los ojos vendados con una venda gruesa, así que no podía entender dónde estaba. Nadie se acercó a mí. Solo una vez me dieron de comer. Después de un tiempo, no sé cuánto pasó, me llevaron a algún lugar, y pronto me di cuenta de que me llevaban en un automóvil. Luego simplemente me arrojaron a un lado de la carretera. Al recobrar el sentido, descubrí que las cuerdas estaban desatadas. Me arranqué la venda de los ojos y el resto ya lo saben». Un silencio opresivo se cernió sobre la habitación. «¿Quiere decir?»,
dijo el inspector con irritación, que no puede identificar a ninguno de los secuestradores, señor Sherman. Ni caras ni voces. ¿Acaso no tiene la menor pista para ayudar a la investigación? Los hombros del banquero se hundieron aún más, como bajo un peso insoportable. «No puedo», murmuró apenas audible. «¿Puedo irme?» «Espere». Lo detuvo Ellery. «¿Está seguro de que no puede proporcionarnos ninguna información adicional que pueda arrojar luz sobre este intrincado caso?» «¿Nada? Absolutamente nada», preguntó Ellery, su rostro ensombrecido por la duda. «Señor Sherman, le aseguro que no oculta nada, ¿verdad? Tengo la firme impresión de que usted se empeña en enterrar esta historia lo más profundo posible». «Así es», murmuró Sherman evitando la mirada de Ellery. «Simplemente olvídese de este asunto». «Lamentablemente eso no es posible», replicó Ellery, su voz sonaba firme pero respetuosa. «Verá, señor Sherman, yo sé quién está detrás de su secuestro y de la trágica muerte de Lily Devine». «¿Lo sabe?», exhaló Rosanna, su voz apenas audible. El banquero, al parecer, se había convertido en una estatua, y Kettering dio un paso incierto hacia adelante, como preparándose para algo, pero se detuvo en el sitio. «Claro, el conocimiento es relativo», continuó Ellery como reflexionando en voz alta. «Pero poseo la información que está al alcance de la razón humana en esta situación». Se llevó un cigarrillo a los labios con despreocupación. Sus cejas se fruncieron de nuevo en una arruga pensativa. «Es». El sargento Bailey, que hasta ese momento había estado de pie junto a la puerta, sacó las manos de los bolsillos y miró a los presentes con evidente interés. «La solución de este suceso tan inusual no tardará mucho y, me atrevo a suponer, resultará bastante curiosa». «Pero Ellery», frunció el ceño el inspector, claramente sin compartir el entusiasmo de su hijo. «Ten paciencia, padre. Prestemos atención a este arañazo, dejado en el suelo impecablemente pulido». Sus expertos llegaron a la conclusión de que fue provocado por un tacón, mientras que el respetado sargento supone que es el resultado de arrastrar al señor Sherman hacia la ventana. «¿Y qué con eso?», preguntó el inspector bruscamente, su impaciencia en aumento. Un perplejo Sherman continuó guardando silencio, y Kettering permaneció inmóvil, como una sombra congelada. De repente, a Ellery se le ocurrió. El valiente sargento había cometido un error. Ante estas palabras, el rostro de Bailey se alargó notablemente. Si el cuerpo fue arrastrado por el suelo pulido con tal furia que dejó una marca visible, sería lógico suponer la existencia de dos arañazos paralelos. Al fin y al cabo, hasta un bebé sabe que una persona tiene dos piernas. Por lo tanto, el detective concluyó que la naturaleza de este arañazo era diferente a la de una huella de arrastre de un cuerpo. «¿Pero entonces qué?», gruñó el anciano perplejo. «Bueno», respondió Ellery con una sonrisa astuta. «Si una huella similar la dejó un tacón, pero no el tacón de una persona arrastrada, solo hay una explicación. Alguien simplemente resbaló en el desafortunado suelo. Padre, mismo recuerdo. Casi se cae esa noche perdiendo el equilibrio. ¿Tenemos alguna prueba?» «¿Es esto una lección de lógica?», gruñó Kettering con irritación. «Ha elegido un momento muy inoportuno para demostrar su ingenio, Quinn». «Silencio, Kettering», lo interrumpió el inspector. «¿Qué pruebas?» «3 cojos», dijo Ellery en voz baja, como guardándose un as en la manga. «Exacto. En las huellas de los pies se notaba claramente una cojera. Esto sirve como un argumento de peso a favor de la versión de una persona que se ha resbalado. Es muy probable que esta persona se haya lesionado un tobillo o haya sufrido otra lesión, quizás no muy grave, pero lo suficientemente dolorosa como para provocar una cojera temporal. ¿No es obvio? Abandono este lugar y me voy a casa.
dijo de repente Rosanna, y un rubor le cubrió el rostro. «Por favor, señorita Sherman, quédese», replicó Ellery apresuradamente. Así pues, se nos presentaron 3 cadenas de huellas distintas, cada una de las cuales indicaba cojera y había sido dejada por calzado diferente. Confieso que mi primer pensamiento, papá, fue que tal coincidencia de circunstancias parecía extremadamente improbable. Es posible que 3 personas, o incluso 2, tropezaran, perdieran el equilibrio y se lesionaran temporalmente una pierna en esta misma habitación. Absurdo. En primer lugar, solo se encontró un arañazo en el suelo, lo que indica una caída. En segundo lugar, la increíble triplicación de este fenómeno. 3 piernas derechas cojas. Parece sumamente antinatural. «Quiere decir, señor Quinn», aclaró la señora Sherman frunciendo el ceño perpleja, «que en el secuestro de mi esposo no participó una conspiración criminal completa de 3 personas». «Exactamente», confirmó Ellery. «Todas las pruebas indican que estas 3 series diferentes de huellas de cojera fueron dejadas por la misma persona, que fingía cojear. ¿Pero cómo? Obviamente con la ayuda de 3 pares de zapatos diferentes. ¿Pero dónde están esos 3 pares? No se encontraron en la escena del crimen. Por lo tanto, el cojo se los llevó consigo. Y la confirmación de esto es la desaparición del maletín de Lily Devine». La mirada de Ellery, penetrante como el acero, expresaba un grado extremo de concentración. La cuestión clave radica en la motivación del cojo, que lo impulsó a un trabajo tan meticuloso para crear huellas falsas, imitando 3 grupos diferentes. La respuesta es obvia. Buscaba convencer a todos de que el secuestro era obra de todo un grupo de delincuentes. Esto sugiere la existencia de una banda, ¿no es así? Sin embargo, por eliminación, se puede suponer que el cojo no era un gángster profesional. De lo contrario, ¿por qué necesitaría crear esta compleja ilusión? Así, podemos afirmar con seguridad que nuestro criminal cojo es un lobo solitario, la misma persona que le quitó la vida a Lily Devine y secuestró al señor Sherman. Un silencio se cernió sobre la habitación, roto solo por el nervioso abrir y cerrar de puños del sargento Beley. Ellery, respirando hondo, continuó: «Pero la escalera de incendios también guarda mucha información valiosa. Dado que la puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro, al secuestrador solo le quedaba una vía de escape, por la ventana que daba a la plataforma de la escalera de incendios. Sin embargo, esta ventana es pequeña, y la jardinera instalada en el alféizar reduce sus ya modestas dimensiones en 1/3, dejando un espacio de salida de no más de 2 pies de altura. El señor Sherman, como se sabe, tiene unas dimensiones considerables. Su altura supera los 6 pies y pesa alrededor de 250 libras. ¿Cómo pudo una persona coja arrastrar el cuerpo inconsciente del señor Sherman a través de esta estrecha abertura, echárselo al hombro y salir él mismo? Un plan de acción así parece absurdo y difícilmente se le habría ocurrido a un criminal sensato. Y si se le hubiera ocurrido, rápidamente se habría convencido de su total inviabilidad. La investigación consideró 2 escenarios posibles. El primero suponía que el criminal salió por la ventana por sí mismo, dejando el cuerpo de la víctima sobre la jardinera de tal manera que pudiera ser fácilmente extraído desde fuera y arrastrado hasta la plataforma de la escalera de incendios. Sin embargo, como determinaron los expertos, esta opción no estaba respaldada por las pruebas. La nieve en la plataforma y debajo del alféizar permanecía intacta, sin ningún signo de que un cuerpo pesado hubiera estado allí, ni siquiera parcialmente. El segundo escenario era que el asesino primero arrojó el cuerpo por la ventana y luego lo siguió. Pero esta versión tampoco resistía el análisis, ya que los mismos hechos la contradecían.
En la nieve solo se veían huellas de zapatos, pero no rastros de arrastre o caída del cuerpo. «No entiendo», murmuró el inspector perplejo. Yo tampoco lo entendí al principio. Lo interrumpió Ellery y la expresión de su rostro se volvió severa. Pero la conclusión a la que llegamos es innegable. El cuerpo de la mujer asesinada no fue sacado de la ventana en absoluto. En ese momento, Joseph Sherman se puso de pie de un salto y lanzó un grito ronco. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin afeitar. «Sí», gritó perdiendo el control. «Yo hice todo. Lo planeé todo hasta el más mínimo detalle. Escribí las 3 notas amenazantes. En secreto llevé 3 pares de zapatos al apartamento y los escondí allí. Esa fatídica noche ensucié intencionadamente las suelas de los zapatos con tierra de la jardinera de la ventana. Escenifiqué mi propio secuestro y le quité la vida a esa maldita mujer porque ella me había consumido. Me obligaba a divorciarme de Enid y casarme con ella, y yo ni siquiera podía pensar en eso. Me encontraba en una situación sin salida. Mi posición, la mirada de la señora Sherman clavada en su esposo, expresaba un dolor insensato como la de un animal acorralado. Apenas audiblemente susurró: «Yo lo sospechaba». Sherman, por el contrario, recobró una especie de calma. «Sabía que lo sabías, querida», dijo, «pero estaba fuera de mí por la desesperación». En los ojos del inspector brilló la compasión. «Thomas, lléveselo», ordenó en voz baja. Cuando se completaron todos los trámites necesarios para el arresto de Sherman, el inspector Quinn, con fastidio, se dirigió al detective. Entonces, ¿lo entendió todo en la propia escena del crimen? No, mis sospechas no se confirmaron del todo hasta que escuché a Sherman relatar su supuesto estado de inconsciencia. Por eso propuse pagar el rescate y traer de vuelta al secuestrado para escuchar su versión de los hechos. Cuando declaró que lo habían sedado con cloroformo en el apartamento, el panorama del crimen se me aclaró por completo. Quedó claro que nadie había sacado el cuerpo de esa habitación ni lo había arrastrado por la ventana. Por lo tanto, Sherman mintió al afirmar que lo habían sedado. En otras palabras, no hubo secuestro. Y si es así, resulta obvio que Sherman se resbaló él mismo en el suelo y, cojeando, orquestó su propio secuestro por unos supuestos bandidos que habrían matado a Lily Devine. Probablemente Sherman se resbaló por accidente y no se dio cuenta de que las huellas que dejó revelarían su cojera. Un silencio se cernió sobre el despacho, roto solo por el sonido de Ellery inhalando y la mirada del inspector fija en la ventana enrejada. De repente, el anciano rompió el silencio con un profundo suspiro. «Siento sinceramente lástima por esa mujer», dijo con tristeza. «¿Por quién exactamente?», preguntó Ellery como sumido en sus propios pensamientos. «Por la señora Sherman», fue la respuesta. Ellery se encogió de hombros, expresando su indiferencia. «Siempre fuiste demasiado sentimental, viejo. Sin embargo, si lo piensas bien, lo más sorprendente de este caso es su aspecto instructivo». «¿Cuál?», preguntó el inspector con curiosidad. La moraleja es que incluso los villanos más descarados a veces son capaces de decir la verdad. Obviamente Lily se dirigió a McKee pidiéndole que presionara a Sherman cuando éste se negó a casarse con ella. McKee, sin quererlo, se vio envuelto en esta historia y cayó en manos de la justicia. Pero por extraño que parezca, sus declaraciones resultaron ser la pura verdad. Por lo tanto, debes contactar inmediatamente con la prisión preventiva, algo que probablemente olvidaste en el ajetreo de los acontecimientos, y conceder al pobre Mac la merecida libertad. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.